para usted, porque usted va a tener que seguramente cerrar la compañía, usted seguramente va a tener que hacer una cuarentena nueva y tomar nuevas medidas que seguramente serán muy costosas. Así que por un tapabocas o por un gel antibacterial, digamos que son costos mínimos que no vamos digamos que no deberíamos tener el problema de dárselos a un tercero o a un contratista o a un proveedor. Dicho esto, quisiera pues nuevamente ahora hablar de los protocolos. Frente a los protocolos, varios comentarios y es un poco lo que ha pasado a lo largo de estos 2 meses. Entonces, el 22 de marzo de este año fue la primera orden de aislamiento preventivo obligatorio a todo el país. Nosotros en Bogotá habíamos un poco adaptado eso antes, un poco antes. La semana anterior lo teníamos. Lo que quiero decir con esto es que en ese primer decreto, el 457 del 22 de marzo, pues lo que hizo el gobierno es, a manera de prevenir el contagio del COVID, fue ordenar el aislamiento preventivo obligatorio a la mayoría de personas en el territorio nacional. ¿Qué ha sucedido después del 22 de marzo? Resulta que se ha extendido ese aislamiento preventivo, ¿cierto? Y se hace a través de decretos del Ministerio del Interior. Esto generalmente ha sucedido cada 2 semanas, el aislamiento se ha extendido. Pero cada vez que se extiende ese aislamiento, se han permitido nuevas, digamos, se ha permitido que nuevas industrias, nuevas empresas operen bajo, evidentemente, el cumplimiento de ciertas reglas que son los protocolos. Y eso es muy seguramente lo que va a seguir sucediendo. Es muy probable que el 25 de mayo, que se acaba la cuarentena, supuestamente pues no se acabe tampoco para todo el mundo. Es muy probable que las universidades, que los colegios, que los bares, que los restaurantes, digamos, para irlos a visitar, algunos incluso museos, los espectáculos, sigan cerrados por más tiempo. Pero ¿qué va a suceder el 25 de mayo? Que muy seguramente se va a abrir la economía para muchos otros sectores. Entonces, en ese momento, pues se van a expedir nuevos protocolos para que los sectores que puedan abrir revisen, digamos que revisen y los adecúen esos nuevos protocolos de seguridad para sus compañías. Entonces, lo que vamos a ver hoy son los diferentes protocolos que a hoy existen. Entonces, está el protocolo de la construcción, el protocolo de la industria manufacturera, el protocolo de los call centers y todas las entidades que prestan servicios a través de llamadas, y un protocolo marco, que es el que yo invito a que todos deben leer y revisar, que es el protocolo, la resolución 666 del Ministerio de Salud. ¿Estos protocolos qué son? Entonces, hay una norma general para todos, que es la resolución 666 del Ministerio de Salud. Esta norma o este protocolo de bioseguridad lo que hace es establecer los parámetros necesarios que deben implementar las empresas si desean operar después de la cuarentena o si desean iniciar operaciones ahora, si es que es uno de los sectores que están autorizados para hacerlo. Este protocolo, al ser el protocolo marco, es, digamos, la cabeza o es el papá, pues, de todos los protocolos, ¿cierto? ¿Y esto qué implica? Que todos los demás protocolos o son muy similares, y si no se dictan, pues, la persona que quiera abrir debe aplicar ese 666. Ahora que vamos a ver los demás protocolos, van a darse cuenta que van a ser muy similares. Es muy posible que no vean la diferencia entre uno y el otro. Entonces, el llamado acá es, ¿qué pasa si hoy usted está cerrado y quiere abrir, pero no existe un protocolo para su sector? Aplique el 666. ¿Qué va a pasar seguramente? Que o el gobierno dicta un protocolo especial para su sector, o de pronto no lo dicta. Si dicta un protocolo especial para su sector, no es que usted va a perder el tiempo, porque ese protocolo 666, al ser el protocolo marco, pues muy seguramente va a ser en un porcentaje mayor al 80% similar al protocolo de su sector. Es que usted ya avanza a un 80% en ese trabajo o en ese desarrollo, pues, que usted requiere. Y no ha perdido, pues, el tiempo. Y si no se dicta un protocolo, pues ya está usted en el 100% de ese protocolo.
Dicho esto, pues vamos a ver un poco entonces los diferentes protocolos y decretos y los diferentes periodos de aislamiento. Entonces, el primer periodo de aislamiento, que fue del 25 de marzo al 13 de abril, pues fue el más restrictivo. En principio solamente se permitían muy pocas actividades, entre las que están asistencia y prestación de servicios de salud y servicios conexos que facilitar la prestación del servicio pues, de salud. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes entraban acá? Todas las empresas, evidentemente las clínicas, las farmacias, las empresas que le prestaran servicios a las empresas de salud. Entonces, por ejemplo, una empresa de alimentos que estuviera o que le prestara el servicio de casino a algún hospital, o incluso una empresa de lavandería que prestara los servicios a los hospitales, por ejemplo, el lavado de sábanas o desinfección de la ropa clínica o de la ropa pues, de cama de los hospitales. Eh, Adicionalmente, pues estaba el desplazamiento a servicios bancarios, financieros, operadores de pago, porque lo que quería el gobierno era que no se parara pues, la actividad económica, eh, y esto, pues, por eso se permitió esos servicios. La asistencia y cuidado de niños, servicios funerarios, actividades pues, que garantizaran la alimentación y salud de los animales. Entonces, las veterinarias, incluso los colegios de los perros o las guarderías de perros o de, pues, de mascotas también estaban autorizadas, y pues los servicios de vigilancia y seguridad privada. En ese primer, digamos, confinamiento que era del 25 de marzo al 13 de abril, pues se establecieron unos protocolos específicos para esas actividades que no los vamos a tocar ahora, pero básicamente lo que buscaban esos protocolos era la protección de los trabajadores. ¿Y qué tenían? Pues lo mismo que tienen los demás, que es la limpieza de los puestos de trabajo, la desinfección por parte del trabajador al ingreso y a la salida de su lugar de trabajo, ojalá el cambio de ropa en lo posible, sobre todo de zapatos, porque el virus también tiene injerencia pues o se pega pues en la ropa, el distanciamiento de esos puestos de trabajo en lo posible, y estas eran como las características iniciales, muy similares a las que ahora vamos a ver para los resto de sectores. Después de este primer confinamiento vino un segundo aislamiento preventivo obligatorio que empezó el 27 de abril y iba hasta el 11 de mayo, es decir, iba hasta ayer. En ese segundo, digamos, aislamiento preventivo, pues se abrieron nuevos sectores y en ese momento fue que se comenzaron a establecer unos protocolos diferentes e incluso un trámite de los protocolos. A hoy yo debo revisar qué protocolo me aplica. Si no me aplica ninguno, voy a la resolución 666 y adicionalmente revisar en mi municipio, en mi ciudad, cuál, digamos, actividad adicional yo debo realizar. Entonces, la mayoría de municipios o de ciudades o departamentos están obligando a que los protocolos se inscriban en la alcaldía vía internet, y que esa inscripción que se realice, eh, o digamos que al momento de escribir ese protocolo, debe ser revisado previamente por la alcaldía, quien lo debe aprobar, y una vez aprobado, esta alcaldía pues emite digamos, una verificación del protocolo que le va a permitir a la empresa estar abierta. Pero entonces en este segundo, digamos, situación de aislamiento que empezó del 27 de abril al 11 de mayo, pues nuevos sectores abrieron, entonces actividades relacionadas, por ejemplo, con la manufactura de productos textiles, de cuero y de prendas de vestir. En este momento entonces se dictó el protocolo de la manufactura, que también lo vamos a ver más adelante, la ejecución de obras de construcción y actividades, sí, construcción, parques aéreos públicos, la fabricación, reparación y mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios para bicicletas. Así que si ustedes están dentro de estas actividades,
pues ya tienen un protocolo específico que deben cumplir. Y actualmente estamos en un nuevo confinamiento, y es que es el decreto 636 del 6 de mayo, extendió la cuarentena del 11 de mayo al 25 de mayo, permitiendo en este periodo un nuevo grupo de empresas o de industrias, como son la fabricación de muebles y colchones, la fabricación de vehículos automotores, la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, la fabricación de maquinaria y equipo, el mantenimiento y la reparación de vehículos automotores, y el mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos para la información. Adicionalmente, pues el comercio al por mayor y por menor de vehículos, de muebles y enseres domésticos. Evidentemente, estas ventas deben hacerse online, porque las personas no pueden ir, por ejemplo, a un concesionario de carros o a una tienda de muebles. Y aquí viene el primer gran problema, y es que muchas empresas no estaban preparadas para las ventas online. Entonces, nuestra recomendación es empiecen a hacer ventas online, empiecen a montar las plataformas o cuélguense, por ejemplo, de plataformas que ya hacen estos temas. Entonces llamen, por ejemplo, aplicaciones de domicilios como Rappi, como domicilios, como Uber Eats, y en fin, todas estas otras aplicaciones que, si ustedes no tienen ventas online, hablen con ellos para que ellos habiliten un canal y ustedes puedan vender a través de ellos. ¿Qué otro se abrió? Pues el servicio de lavandería, por ejemplo, a domicilio, servicio de mantenimiento de vehículos, centros de diagnóstico automotor. Todas estas nuevas aperturas, y muy seguramente lo que les digo es, a partir del 25 de mayo es muy probable que se extienda la cuarentena nuevamente por otras 2 semanas para alguna parte del sector o para algunas industrias. Evidentemente muchos otros también podrán salir, pero es lo que ha dicho el gobierno, que muy seguramente educación y ocio van a ser los últimos sectores a entrar, y no va a ser muy seguramente el 25 de mayo. ¿Qué establece entonces el gobierno? Dice, mire, como yo he permitido que unos sectores abran, pues tienen que cumplir unos requisitos, que son estos protocolos que hemos hablado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice básicamente? Primero, que las personas deberán estar acreditadas y certificadas en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir esta obligación para las empresas? Pues hombre, todos sus trabajadores, todos sus proveedores, ¿cierto? O los terceros que les presten a ustedes servicios, deberá usted emitir una certificación o una carta, básicamente que diga qué empresa es usted, que la identifique, que establezca cuál es el sector al que usted pertenece, que establezca cuál es el decreto que permitió que ese sector saliera, ¿sí? Y adicionalmente establecer qué funciones cumple ese trabajador, ese tercero, ese proveedor o ese contratista. Segundo, pues las empresas deberán no solo adoptar los protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Inscribirlos en la alcaldía o digamos, en la entidad gubernamental que corresponda, sino además hacerlo cumplir a las personas que estén bajo su mando. Y cuando digo bajo su mando, no solamente son trabajadores, sino contratistas, proveedores e incluso clientes. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el incumplimiento de estos protocolos podrá dar una sanción o dar lugar a una sanción, primero, administrativa, y es una multa de hasta 1.000.000 de pesos, y lo segundo, una sanción penal, que está establecida pues en el artículo 368 del Código Penal, que establece que está prohibido violar medidas sanitarias y que quien las viole incurrirá en prisión de 4 a 8 años. No sé si se acordarán, ya pues fue una noticia que pasó, pero hace 2 semanas a la alcaldesa de Bogotá la encontraron haciendo mercado, o por lo menos pagando el mercado con su esposa. Eso causó mucho revuelo e incluso una apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.
independientemente que el hecho sea de pronto político o haya sido bastante, digamos, rápida esta investigación de la Fiscalía y de pronto desproporcionado, les quiero llamar la atención en que ustedes deben tener mucho cuidado porque la empresa podría verse incursa en una sanción económica o incluso en una sanción penal. Ahora, la sanción penal en este caso, pues evidentemente no sería para la empresa, sino para el representante legal. Así que usted tiene que tener mucho cuidado de hacer cumplir estas normas. ¿Cómo las hacen cumplir? Entonces, por ejemplo, advirtiéndole al trabajador que en el evento que no la cumpla, pues podrá ser una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o por lo menos para sancionarlo. Y a los proveedores o a los terceros, pues ser una justa causa para terminar su contrato de prestación de servicios o incluso ¿para qué? Para no seguir con esos servicios. Así que es muy importante que ustedes concienticen a trabajadores, prestadores de servicios, proveedores e incluso a clientes. Por lo menos en Bogotá, en muchos grandes superficies que ya están abiertas, no están dejando entrar a clientes que no tengan tapabocas, que antes cuando estaba el pico de género, no dejaban entrar a hombres cuando era el Día de Mujeres o viceversa, los hacían desinfectarse al ingreso al local. Entonces miren que esas medidas, si bien son un poco extremas, concientizan a la gente y además si pasara algo, pues la empresa se puede proteger diciendo yo tomé todas las medidas necesarias para proteger a mi compañía. Vamos entonces un poco a ver, digamos, quiénes son los sectores de la manufactura. Entonces, esto nos lo explicó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, diciendo que eran todos aquellos que eran fabricación y producción de textiles, confección de prendas de vestir, fabricación de papel, cartón y productos pues, de cartón, curtido y recurtido de cueros, fabricación de artículos de viajes, maletas, bolsas de mano, fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de productos elaborados con metal. A estos que eran pues del sector de la manufactura, se les estableció unos protocolos especiales y para abril se les dijo, ustedes deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, cumplir con las instrucciones y adaptarlas pues esos protocolos y además esta resolución que es muy importante puso en cabeza de las secretarías municipales o distritales la revisión de esos protocolos de bioseguridad. Aquí entonces vamos a empezar con todos los protocolos y esto es un poco los que les quería contar sobre los protocolos de bioseguridad. Entonces primero está la circular 001 del 11 de abril, eso ya casi hace un mes. En esta circular, que es una circular conjunta del Ministerio de Salud, del Mintrabajo y del Minvivienda, se establecieron unas especificaciones o unas medidas para el sector de la construcción. ¿Y qué se les dijo? Primero, capacitar a los trabajadores. Esto es lo más importante. La capacitación de los trabajadores es lo más importante. Disponer de suministros de gel antibacterial para la desinfección recurrente. Imágenes pues demostrativas en las áreas para el lavado de manos, imágenes sencillas de entender de cómo lavarse las manos y cómo protegerse, contar pues con los elementos de protección personal por si los trabajadores no los tenían y un distanciamiento social de hasta 2 metros. Este tema de los metros de distanciamiento social es bastante, digamos que controversial porque algunas resoluciones o algunos protocolos hablan de 1,5 metros y otras de 2 metros. Nuestra sugerencia es que traten de aplicar que sean 2 metros y si es imposible, pues que sea por lo menos 1,5 metros. Esta circular conjunta estableció además varias directrices, pues, tanto para las medidas que debían adoptarse por los líderes de las obras o las medidas que debían adoptarse por las administradoras también de riesgos laborales. Aquí un paréntesis, ustedes pueden apoyarse en las administradoras de riesgos laborales. Ellas dan capacitaciones, ellas saben cuáles son las medidas que se deben implementar. Si ustedes tienen dudas, pueden llamarlas. Oiga, yo soy de tal sector,
qué protocolo me aplica. Ellas tienen esa no solo obligación, sino tarea, y para eso pues muchas empresas están pagando esos riesgos laborales. ¿Qué medidas se deben adoptar el trabajador fuera de la obra, incluso en los espacios? El protocolo, estos protocolos, tanto la circular 001 como los demás que vamos a ver, están estableciendo obligaciones que se deben adoptar para estar en casa, para el desplazamiento de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y las medidas que deben tomarse, ¿cierto?, en el lugar de trabajo. Nunca antes una normatividad había sido, y digámoslo un poco, tan invasiva de decirle usted qué debe hacer en su casa, qué medidas debe tomar en su casa, qué medidas debe tomar cuando sale al transporte público y qué medidas debe tomar dentro de la empresa. Entonces, lo que decía esta circular 001 de los protocolos de construcción es que al salir de la vivienda se debe respetar las restricciones de movilidad y distanciamiento social. Al regresar a la vivienda, por ejemplo, desinfectar toda la dotación y evitar contacto físico con los demás miembros de la familia. Y si se convive con una persona de alto riesgo, se debe primero avisar a la empresa para que la empresa decida si la persona debe seguir trabajando o no, y mantener una distancia y utilización de elementos de protección personal, aumentar la ventilación y tratar pues el menor contacto posible con esta persona. Y si fuera digamos, ya durante la obra, pues asignar un área de cuidado específico al interior de la obra, un plan de aplicación del protocolo para la obra que se llama PAPSO, que son los planes de aplicación del protocolo para la obra. Las construcciones deben tener una para la empresa como tal, y luego un plan para cada obra específica, que es el PAPSO. Cada obra que yo tenga, debo tener un plan o un protocolo específico. Adicionalmente, se disponían pues, unas definiciones de roles y responsabilidades. Ya les cuento un poco, unos protocolos, digamos, para definición de roles y responsabilidades. Entonces, al director de obras se le asigna unas tareas, al profesional de seguridad y salud en el trabajo otras, a los contratistas y a los trabajadores otros. ¿Qué es lo que quiero explicarles acá? Ustedes tienen que asignar desde el momento 1, cuando ingresen a trabajar, a todos sus empleados unas tareas específicas para que ellos puedan identificar qué deben hacer y cómo deben hacerlo. La limpieza, tanto en la circular conjunta 001 como en las demás, es muy importante, y básicamente lo que se dice es que se debe asegurar el abastecimiento de insumos de aseo, se debe desinfectar de manera, digamos, se debe aumentar o duplicar esa desinfección de los puestos de trabajo. Unas medidas de higiene y de dotación pues deben ser mayores también. Hay que tener mucho cuidado con la manipulación de equipos y herramientas, con la manipulación de maquinaria, pues tratar en lo posible de darles herramientas diferentes a cada trabajador. Esto, digamos que eran las medidas establecidas en la circular 001 conjunta del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud. Esto aplicaba para ¿quiénes? Para las constructoras y para las personas que trabajaban en el sector de la construcción. Ahora, existe otro protocolo, y ese es como el más importante porque es el marco, que es el protocolo que está establecido en la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Y esta es una resolución del Ministerio de Salud y Protección Social, y es por el cual se adopta el protocolo general de bioseguridad. Ese es el protocolo marco de todos los demás protocolos. Si ustedes no tienen un protocolo, apliquen este. Y si ya tienen el suyo propio, pues apliquen el suyo propio, pero siempre revisen este para ver qué les puede faltar o qué pueden mejorar. Esta resolución, la aplicación era para empleadores y trabajadores del sector público y privado, para contratantes y contratistas del sector público y privado, y para sectores que requieran desarrollar actividades durante la emergencia. ¿Qué obligaciones trae este protocolo general? Para el empleador o el contratante, pues adoptar el protocolo, capacitar a los trabajadores y contratistas, implementar las medidas del protocolo, reportar a la EPS y a la ARL los casos sospechosos o confirmados de COVID, eso para mantener pues una línea o
registro de los casos pues de COVID que hay en el país, apoyarse en la ARL y promover descargar la aplicación Corona App, que es una aplicación que ha, digamos, creado el gobierno colombiano para estos momentos. Y del empleado del contratista, las obligaciones era pues cumplir el protocolo, podría ser una falta disciplinaria o terminación del contrato si no se cumple, reportar el caso de contagio en el lugar de trabajo si es que él tiene contagios, él o el de su familia, y reportar la alteración de sus síntomas de salud. Esto es muy importante. Para que ellos puedan reportar eso, y la empresa debe contar cuáles son los síntomas, ¿cierto? Es una capacitación clara en el cuáles son los síntomas para que después, si el trabajador tiene síntomas y no lo dice, yo pueda, por ejemplo, ejercer un proceso disciplinario o incluso terminar su contrato de trabajo, porque digo, yo le dije a usted cuáles son los síntomas y usted aún teniéndolos no me dijo pues que tenía esos síntomas. ¿Quién es la entidad que controla y vigila los protocolos? Pues la Secretaría de Salud, y ella pues también puede avisar al Ministerio del Trabajo. ¿Cuáles son las medidas generales de los protocolos o de este protocolo de resolución 666, que es el general? El lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas. En este uso de tapabocas, las empresas deberán darle tapabocas a sus trabajadores para que estén dentro de la empresa y al momento de salir de la empresa, nuestras sugerencias queden dos tapabocas. Uno, para que lo utilicen en el desplazamiento de la oficina o de la empresa a su lugar a su residencia, y otro para que se utilice al momento de desplazamiento desde la casa a la empresa. Es decir, nuestra recomendación es siempre a la salida den dos tapabocas al trabajador, a menos que sea un tapabocas que se pueda reusar, y entonces denle dos tapabocas, el para que se desplace de la oficina o de la empresa a su casa y luego pueda regresar al día siguiente. ¿Qué, digamos, qué otras digamos, medidas se ha tomado? Pues la limpieza y desinfección, miren, eso es muy similar a la circular 001 que ya hemos visto, entonces es un protocolo de limpieza en lugar de trabajo, entonces ya hay unos modelos para esos protocolos, incrementar la fuerza de limpieza, entonces ustedes tendrían, por ejemplo, una persona, es mejor que contraten a otra para que también haga limpieza, o pues aumentarle su jornada, y tener mucho cuidado con la manipulación de insumos y productos y de residuos. Eh, esas actividades exceptuadas, bueno, ¿qué otras, digamos, obligaciones establece este protocolo? Pues la prevención y manejo de situaciones de riesgo. Y aquí dos cosas muy importantes. Primero, mapeo de la organización. Ustedes deben conocer cuál es todos los procesos productivos que realiza la organización, qué equipos de trabajo tiene y necesita, por ejemplo, que la jornada de trabajo que tienen, si es posible modificarla o cambiarla, y ahí también tienen que hacer un mapeo del trabajador, entonces identificar si son mayores de 60 años, qué enfermedades puede tener de base, y estas personas no deberían ir a trabajar. Entonces, esto tiene que ser muy importante para prevenir pues alguna sanción posterior. ¿Qué medidas locativas deben ustedes disponer? Disponer de áreas de comunes de aseo, casilleros dobles, por ejemplo, para el ingreso de ropa de ingreso y ropa de salida, garantizar las existencias de desinfectantes, canecas con tapas para que puedan, por ejemplo, echar la basura o los tapabocas que han utilizado al ingreso, desplazamiento de un protocolo específico, unos lineamientos específicos para los desplazamientos, tanto de la casa a la empresa como de la empresa a la casa. Ustedes deben saber si, por ejemplo, cambian los horarios de trabajo para que no haya picos de horario o picos, pues, en donde las personas usen mucho transporte público. Tienen que saber si ustedes, por ejemplo, de pronto les dan el transporte y tienen que tener unas recomendaciones específicas para la vivienda. Miren que aquí, en esta resolución 666, también hay, como en la circular 001, recomendaciones para la vivienda. Y finalmente entender que personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, VIH, cáncer, enfermedad pulmonar, malnutrición o fumadores son personas que tienen un riesgo mayor de tener o de sufrir más pues
las consecuencias del COVID. Eh, ¿Qué, digamos, qué se debe hacer, por ejemplo, si una persona presenta síntomas de COVID? Pues lo que nos dice la resolución 666 es que ustedes también ya deben tener una especie de trámite o de procedimiento ante una situación de estas. ¿Qué pasa si la persona presenta síntomas en la empresa? Primero, él lo debe comunicar al jefe inmediato. ¿Sí? Segundo, debe hacer una verificación del uso de tapabocas, y si no lo tiene, que se le dé un tapabocas nuevo. Ubicación en una zona de aislamiento, se debe llevar a una zona específica donde nadie más puede entrar, desinfectar el puesto de trabajo y preguntar con qué otras personas de la organización estuvo, para ellas también aislarlas por un tiempo y avisar a la Secretaría de Salud. Si esto sucediera en la casa, pues es decirle, no venga a trabajar, vaya a su EPS o llame pues a las líneas de salud o de emergencia para decir cuáles son sus síntomas, y hacer una especie de mapeo para saber cuál es el posible vector de contagio, con qué otras personas estuvo o por qué puede estar enfermo. Esto pues es el protocolo general. Otro protocolo adicional que estuvimos viendo la semana pasada es el protocolo, la resolución 675 del 24 de abril del 2020. ¿Por qué es tan importante este, o por qué llama tanta la atención? Porque es un protocolo específico para la industria manufacturera. Ahora, este protocolo nuevamente es muy similar a la circular 001 y al 666. Este protocolo pues también es una resolución del Ministerio de Salud y Protección Social, y básicamente digamos que es complementario al 666 y tiene ciertas, digamos, consideraciones. Lo primero, ¿a quiénes les aplica este? A los fabricantes de productos textiles, de confección y de prendas de vestir, a los de fabricación de papel, cartón y productos de cartón, a los de curtido reencurtido, a las de fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano, fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de productos elaborados de metal. Todas estas personas o estas industrias deben hacerle caso tanto al 666 como al 675. Estos protocolos pues tienen una parte normativa y una parte técnica que se llama anexo técnico. El anexo técnico pues van a ser donde van a encontrar ustedes las medidas específicas de los protocolos. En este protocolo se establece una adecuación de las plantas, y aquí era donde yo les comentaba que revisen con sus financieros y con sus, digamos, incluso con sus abogados, qué medidas pueden ustedes tomar que no sean tan costosas. Es decir, ¿compro yo la nueva maquinaria o lo hago en leasing, en renting, cierto? Adecuo yo una planta y entonces alquilo un nuevo local pues para que mis trabajadores puedan tener un espacio adecuado, o más bien, por ejemplo, modifico la jornada de trabajo o tengo 2 o 3 turnos de trabajo en el día para no ampliar la jornada. Digamos que estas medidas deben ser tomadas no solamente desde el punto de vista laboral, sino también financiero, ¿cierto? Y práctico. ¿Qué es para ustedes mejor? ¿Cierto? La practicidad de las medidas, porque recuerden, estas medidas muy seguramente dentro de un año y medio ya no deban aplicarse, ya no deban utilizarse. Así que la persona que, por ejemplo, hoy compre una bodega adicional para incrementar su, digamos, que la planta de producción o la empresa pueda tener mayor espacio, pues es posible que dentro de año y medio ya no necesite la bodega, o la empresa que compró más maquinaria para que cada trabajador utilizara su propia máquina, pues es posible que ya dentro de cierto tiempo no la tenga. Entonces, esas medidas que ustedes tomen tienen que ser también medidas inteligentes, medidas que ustedes busquen implementar de la mano del abogado, de la mano del financiero y de la mano de la practicidad. Mantenimiento y desinfección. Evidentemente, este protocolo también establece que es necesario hacer un lavado de manos y una desinfección de las herramientas de trabajo y de los puestos de trabajo, que ojalá sea con toallas desechables y con alcohol. Y frente también a estas herramientas de trabajo,
pues nos dice que la empresa debe disponer pues, de zonas adecuadas para la entrega de esas herramientas de trabajo, que esas herramientas de trabajo se deben desinfectar y que además debe haber casilleros pues, para que las personas dejen las herramientas y la ropa de trabajo para el día siguiente y también pues que dejen la ropa pues que trajeron desde su casa. Manipulación de insumos y productos. Esto es muy importante. Durante la recepción de pedidos en el área de almacén, las empresas deberán seguir estrictos lineamientos dispuestos en este protocolo de lineamientos, por ejemplo, para la zona de descarga, la desinfección de pedidos, la limpieza estricta del personal de bodega. Entonces, deben ser muy estrictos porque ustedes pueden tener todos los protocolos, pero si por bodega o por proveedores les llega la infección, pues van a tener problemas posteriormente. Y aquí lo más importante que yo les contaba, hay que revisar qué alternativas de organización laboral ustedes van a poder implementar. Revisen esto con su abogado laboralista. ¿Es posible flexibilizar los turnos del personal para evitar, por ejemplo, afluencia de trabajadores? ¿Es posible digamos, trabajar o seguir trabajando desde casa? ¿Es posible hacer despachos a domicilio sin que mis trabajadores vayan a la compañía? Es muy importante que ustedes revisen estos temas para ver si los pueden adaptar a su compañía. Este es un cuarto protocolo, entonces vimos ya el de la construcción, que es el 001, el marco general, que es el 666, acabamos de ver el 675, que es para la manufactura, y ahora la resolución 735, que es el protocolo de bioseguridad para los centros de llamada, los centros de contacto, los centros de soporte técnico, los centros de procesamiento de datos, de servicios compartidos, incluidos pues los business outsourcing, los servicios domiciliarios, los de mensajería y las plataformas digitales. Si ustedes estuvieran dentro de este sector, pues tienen que aplicar es la resolución 735. Incluso, y aquí algo muy importante, si usted es una empresa de muebles, pues tiene que aplicar el 675, que es el de la industria manufactura. Pero ojo, si usted hace la mensajería de esos muebles, es decir, entrega los muebles a domicilio, usted debe también hacerle caso a la resolución 735 del 2020, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Qué establece? Pues el objetivo evidentemente es disminuir la transmisión del virus, como todos los protocolos, y trae unas medidas de seguridad y unas medidas específicas. ¿Qué medidas de seguridad trae que son de pronto un poco diferentes a las otras? Y es que en los centros de llamada o en los centros de procesamiento de datos, que son estos call centers donde hay muchísima gente a un computador y los puestos son muy seguidos, pues se deben hacer medidas locativas específicas para que ahora ya no estén tan seguidos, sino por lo menos a 1,5 o 2 metros de distancia. Disponer de alcohol y garantizar el cumplimiento y distanciamiento físico, mantenimiento y desinfección de las herramientas de trabajo. En los call centers es muy, digamos, dable a que una persona tenga un horario de trabajo de 6 horas y luego su puesto de trabajo, pues su computador, sus elementos sean utilizados por otra persona e incluso a veces por 2 o 3 personas más si tienen diferentes turnos. Entonces habrá que hacer una desinfección de cada herramienta de trabajo después pues, del uso de cada trabajador. Hay que también establecer unos roles específicos para cada trabajador. Los trabajadores pues les debe decir qué deben hacer, cómo lo deben hacer, y una persona que los dirija o revise que están cumpliendo pues esas medidas. Se les debe explicar cómo hacer el desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo y hacia su casa. La prevención y el manejo de situaciones de riesgo de contagio. Entonces, hay que explicarle al trabajador qué es un riesgo de contagio y qué situación puede ser más propensa para un contagio que otro. Entonces, por ejemplo, pues evidentemente donde haya más gente, siempre usar tapabocas y si pudiera guantes, mejor. Y el monitoreo constante del estado de salud. Mire que este monitoreo del estado de salud se repite en todos los otros protocolos que hemos visto.
Sobre el servicio a domicilio y mensajería, y un poco aquí, puede que usted no sea una empresa de domicilios, ¿cierto? Pero si usted va a empezar a realizar ventas por internet y va a tener que desplazar de algún momento pues, los productos y lo va a hacer usted a través de su empresa y no a través de un tercero, pues tiene que tener en cuenta esto que le voy a contar adicional a los protocolos pues de su, de su, de su línea de negocio o de su industria. ¿Y cuáles son? Pues mantenimiento y desinfección, nuevamente limpieza integral del vehículo donde se transporta el domiciliario, ¿cierto? Si es una bicicleta, si es un carro, tanto por dentro como por fuera, herramientas de trabajo y elementos de dotación, higiene personal cada 3 horas, uso de elementos personales, mantener el kit de limpieza y muy importante, desinfectar el producto que se va a entregar. Evidentemente, si es comida, pues deberá empacarse muy bien y desinfectar es la caja donde va esa comida. Si es algún otro producto, pues desinfectar ese producto cuando sale del almacén e incluso al momento de la entrega, para que la persona que revisa la entrega entienda que ustedes lo están desinfectando y están cumpliendo con ese protocolo. No sea que después a esta persona se infecte y diga que es por culpa de ustedes que no estaban cumpliendo con los protocolos. ¿Cómo va a ser esa interacción con terceros como proveedores, clientes y aliados? Entonces hay que establecer, por ejemplo, el distanciamiento, si la persona entonces entra al edificio o deja el producto en la portería, si al momento de la entrega entonces la persona, por ejemplo, hace firmar un formulario a quien lo entrega o no, cómo se hace la firma de ese formulario, todo esto usted tiene que identificarlo y revisarlo antes de operar. Eh, y digamos que aquí, y ya porque estamos un poco cortos de tiempo, entonces miremos un poco los decretos que ya han dictado para Armenia, ¿cierto? Y que les aplica a ustedes. Sé que se han dictado muchísimos, entonces está el decreto 140 del 19 de marzo, el 141 del 20 de marzo, el 143 del 20 de marzo, eh, el 145, bueno, y así podría yo seguir pues un poco enumerando decretos. Quiero que miremos dos en específico, el decreto 166 del 26 de abril y el decreto 176 del 10 de mayo. ¿Por qué? Estos dos decretos que son los últimos, son unos, digamos, específicos y me traen algunas medidas que quiero que revisemos con ustedes antes de acabar la charla. Entonces, el 116 del 26 de abril, que decreta el aislamiento preventivo del 27 de abril al 11 de mayo y toma algunas medidas adicionales en el municipio de Armenia, establece más o menos lo siguiente. Primero, se prevén las mismas medidas, cierto, de excepción que el decreto nacional y trae unas medidas específicas para constructores, para proveedores y para el proceso de producción y venta. Entonces, además de cumplir con lo que dice el protocolo 001, las 666, las 675 o el de los call centers, ustedes deben cumplir con los protocolos que establece Armenia y con las obligaciones que establece Armenia. Entonces, ¿cuáles son? Las medidas para constructores. Podrá ejercer los profesionales que se dediquen profesionalmente a actividades de construcción y diseño de edificación. Es decir, se les permite a estas personas salir, ¿cierto? Siempre y cuando las empresas con actividad económica en la sección F del código SIU del DANE establezca pues que es de construcción, no se permiten actividades de remodelación y reparación en ese momento. Deberá adoptar el protocolo pues, general de bioseguridad y presentarlo en la alcaldía. El PABSO, que es el protocolo para cada orden específica, se deberá presentar de manera física para que lo consulten las autoridades y se deberá inscribir en la página web de la alcaldía. Y pues unas medidas para proveedores, entonces deberán de igual manera solicitar la inscripción para la recreación de protocolos en la página web. Las medidas para el protocolo de producción y venta deberá de igual manera solicitar la inscripción para la erradicación de protocolos en la página web si ustedes quieren hacer ventas. Y finalmente, y con esto acabaríamos, el decreto 176 del 10 de mayo, pues se extendió el aislamiento preventivo evidentemente del 11 de mayo al 25 de mayo, estableció nuevamente que los protocolos son obligatorios
Y aquí nuevamente, tanto en las instalaciones como en el servicio a domicilio, si ustedes tienen una empresa que hace domicilios, tienen que tener casi que dos protocolos, tanto en la empresa como para el servicio pues, de domicilios. Este decreto establece que se deben cumplir los protocolos específicos y si no hay un protocolo específico, pues la resolución 666 del Ministerio de Salud, que la validación de los protocolos debe hacerse a través de la página de la alcaldía, que es protocolo bid.armenia.gov.co. Esto es un registro previo que debe realizarse obligatoriamente, ¿cierto? Y pues, además de este registro previo, debe esperarse a que la alcaldía lo valide, ¿cierto? Diga si lo acepta o no lo acepta. Si lo acepta, van a arrojar un permiso, que es un código, y ustedes deben tener ese código a la mano, porque las autoridades de policía podrán parar a cualquier persona que esté en la calle y revisar que tengan unos protocolos, pues, o unos que tengan, perdón, este código válido. Entonces, ustedes en las cartas que le extiendan a sus trabajadores o en las cartas que le extiendan a sus proveedores o contratistas, deberán identificar este código que le arroje la alcaldía para poder operar. Si ustedes no tienen este código, pues no podrán entonces operar. Con esto damos terminación al tema de protocolos. Un pequeño resumen, entonces hay un protocolo general que es el 666, ¿cierto? La resolución pues 666 del 24 de abril, este es el protocolo marco, que si su sector no tiene protocolo, deben aplicarlo. Si por el contrario ustedes pertenecen al sector de la construcción, deben aplicar el 001 o la circular conjunta 001 del 11 de abril. Si ustedes son de manufactura, deberían aplicar la resolución 675 del 24 de abril. Si por el contrario son, por ejemplo, de los call centers, pues deben aplicar el específico para los call centers. Con esto entonces damos terminación a los protocolos. Quiero saber si existe alguna duda al respecto y cuánto nos queda de tiempo. Doctor Carlos, muchas gracias por su amplia información. Vamos a abrir el chat por si la gente tiene alguna pregunta de las personas que hay conectadas. Déjame, yo reviso por acá si tenemos alguna pregunta. Si no han hecho preguntas, es momento de hacerlo. Bueno, al parecer no hay preguntas de los participantes en este momento. Por acá, Edwin y Natalie están preguntando. Edwin, por favor, ampliar un poco la pregunta que estás planteando sobre, dices, muy buen día, ¿cuál es la específica? ¿A qué te refieres específicamente? Si quieren, vamos con, hay una pregunta sobre, dice, para salud y belleza, hay algo que se puede ir adelantando. Entonces, sí, digamos que para los centros de salud o de belleza, la idea es hacerle, digamos, seguimiento al protocolo 666, que es el protocolo marco, para, digamos, todas las actividades que aún no tienen protocolo. Es muy posible que se establezca más adelante un protocolo para salud y belleza. Entonces, por ejemplo, para todas estas clínicas o todas estas estéticas o para los salones de belleza, los cortes de pelo. Pero por ahora, si ustedes no lo tienen, pues la idea es avancen con el 666, que muy seguramente el protocolo que a ustedes se les expida sea por lo menos en un 80% muy parecido a, a este protocolo. Edwin Correa Vinasco nos pregunta qué pasa con las plantas procesadoras de café
o para las plantas de café. Edwin, en principio, todo el sector o toda la cadena de producción de la industria del abastecimiento, es decir, la industria que esté relacionada con alimentos desde hace bastante tiempo, es decir, desde el primer confinamiento, están permitidas o están abiertas. Entonces, aquí sería más bien decirte que debes aplicar el 666, ¿cierto? Pero que tú puedes operar desde hace bastante tiempo o lo puedes hacer desde ahora. Evidentemente tendrás que guardar el distanciamiento con las personas. Es probable que tengas menos ventas porque muchos cafés están cerrados. Entonces, eso sí, digamos que podrá suceder, pero ustedes ya pueden operar. Natalia Díaz también dice, si una empresa que es tienda naturista, que también tienen servicios a domicilios, ¿qué puede haber? Entonces, Natalia, las empresas naturistas, digamos, uno podría encuadrarlas dentro del sector de todos los productos pues, de alimentación, y entonces esta empresa tendría que aplicar el 666 para la empresa como tal, y para los domicilios, el último que vimos, que es el de los call centers y el de las entregas a domicilio. Acá te lo estoy mostrando en la presentación. Y es el último que vimos, que es la 735. Entonces tú tendrás que aplicar la 666 y la 735. Nuevamente, protocolos definidos para belleza todavía no hay, pero aplica el 666 y vas a ver que cuando salga de belleza, si es que sale, va a ser muy similar al 666. Johan, sobre a los horarios de los centros diagnósticos de automotores, revisarlo en la alcaldía, porque por ejemplo cada alcaldía puede o tiene la posibilidad de restringir los horarios. En Bogotá, estos centros de automotores son por la mañana, en horarios de 6 a 4 de la tarde, pero eso sí depende de cada alcaldía. Bueno, y si se va personalmente, nos pregunta Adeli que si ella va a las casas de las personas, ¿qué protocolo se utiliza? Entonces, sigue el 666 y revisa también el de servicio a domicilio, porque tú lo que vas a hacer es desplazarte eh, a, la casa de cada persona a hacer este tema de belleza. Natalia dice, se harían de 1 tanto para domicilios y otro para distribución de productos naturales. Muchas gracias. Sí, Natalia, mira, en principio deberías hacer uno para la empresa en general, pero si haces domicilios, deberías hacer uno también para los domicilios. Creo que con esto hemos terminado las preguntas. Eh, bueno, frente a si se puede hacer domicilios en temas de belleza, será ya que lo revises con la alcaldía como tal. En Bogotá, por lo menos, no se está permitiendo el tema de la belleza aún todavía. Entonces, sí es mejor que lo revises con la alcaldía, porque sé que algunas alcaldías o municipios, por ejemplo, que no tienen COVID, sí están permitiendo esos desplazamientos. Listo, doctor John Jairo. Bueno, doctor Carlos, a ti y a la empresa Garrigues Colombia, muchas gracias por este espacio para nuestros empresarios en el departamento del Quindío. A todos los que participaron de este foro, muchas gracias por estar acá. Esperamos que pronto las cosas vayan mejorando para todos. Los empresarios del departamento necesitan empezar a salir, necesitan empezar a producir. Hay mucha pregunta al sector belleza ahí, que es un sector que está pidiendo a gritos poder salir, mientras el gobierno nacional no lo decrete aún, toca continuar en casa. A todos muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión, muy pendientes de las redes de Cámara de Información, de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, estamos ahí pendientes para
seguirlos acompañando a todos y cada uno de ustedes en las diferentes circunstancias. Nuevamente, Carlos, muchas gracias y a todos un feliz día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.